En Conexión Telefónica. Buenos días. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Buen día. Saludos a todos sus oyentes. Lo estamos llamando de Orán Salta, ¿no? Acá en el extremo de la República Argentina. Bueno, hermoso lugar. He estado allá hace un par de años cuando justamente coordinaba el plan de cannabis medicinal. Ah, mire. ¿Andaba por acá o por Jujuy? No, y he estado por acá, por ahí también, con un colega, un prestigioso neurólogo allá, el doctor Zorrilla, que es amigo. Mire. Nada. Mire usted, porque acá charlábamos con David que del tema del uso medicinal de la cannabis empezaron a hablar el año pasado en Jujuy y ya hasta se había autorizado el plantar marihuana con fines medicinales. Es cierto, se hizo el primer ensayo piloto, fue el primer proyecto, pero justamente nuestra idea en ese momento era que eso se fuera extendiendo, siempre vinculado a lo que es el uso medicinal, ¿no? De cannabis, que siempre hay que aclarar eso. Estamos hablando del cannabis farmacéutico. Ajá. Esta es una buena noticia, lo que ha declarado la Nación, que ya se va a poder comercializar este medicamento. ¿Cuáles son los beneficios que va a traer aparejado todo esto, doctor? Sí, a mí me parece una excelente noticia que finalmente se haya logrado después de tanto transitar, porque estamos hablando de un producto farmacéutico. Cuando hablamos de un producto farmacéutico, hablamos de un producto que se llama técnicamente hecho con buenas prácticas de manufactura. Claro. ¿Qué significa esto? Que hay un montón de pasos que hay que cuidar cuando uno fabrica, desde, no sé, el paracetamol o el ibuprofeno que ustedes pueden tomar para un dolor de cabeza. Cuando ustedes lo toman, están tomando una droga que fue fabricada en determinadas condiciones, aislada, que cada comprimido que ustedes compran de 600 miligramos, en este caso, por ejemplo, el ibuprofeno, tiene exactamente 600 miligramos, etc. Entonces, el gran avance que se ha logrado, digo, vemos porque empezamos el camino, pero bueno, esto fue seguido por suerte, como una cuestión de Estado, que se ha logrado es que se accede a una molécula estable, libre de contaminantes, que tiene una práctica de manufactura, y para usarla en aquellas patologías, como la epilepsia refractaria, donde ya hay evidencia científica. Le hago una pregunta desde mi ignorancia total, digamos. ¿Este medicamento viene en una pastilla, en un aceite? Nosotros conocemos aquí en la zona la utilización del aceite que, como bien decía mi compañero Fabián Cardoso, se traía acá en esta zona de frontera desde el lado boliviano, digamos, ¿no? Venía de Colombia o de Bolivia venía. Este medicamento viene en gotas con la particularidad de que uno puede dosificar y sabe exactamente la cantidad de miligramos que da. El problema con los aceites artesanales y todo, además del riesgo de contaminación, etcétera, es que uno en definitiva no sabe exactamente los miligramos que va teniendo. De hecho, es muy común que la gente, que frasco a frasco, por ejemplo, esa concentración varíe. Claro. Hay estudios ya presentados en la Universidad Nacional de Rosario sobre esto, sobre cómo las distintas concentraciones pueden variar frasco a frasco. Entonces, imagínense ustedes que están tratando una enfermedad tan delicada y no saben exactamente la cantidad que se le está dando. Claro. ¿Se sabe más o menos, doctor, en qué tiempo va a empezar la comercialización de este medicamento? Desconozco los tiempos, pero debería ser rápido. O sea, el paso más importante ya están. ¿Sí? Porque, digamos, todo medicamento para que sea desarrollado acá a nivel nacional necesita una aprobación del ANMAT. Siempre que hay una aprobación, la aprobación sale también con la indicación específica. Claro. ¿Sí? Este es un producto rico en CBD, que es el cannabidiol, muy bajo, tiene apenas trazas, digamos, concentraciones de THC que no generan entonces efectos adversos a ese nivel, ¿sí? Para ser usado en la epilepsia refractaria. Esto es muy importante porque el THC, digamos, la planta de cannabis tiene más de 500 subproductos. Los dos más importantes son el CBD, que es el cannabidiol, y el THC. Entonces, en estos casos, lo más importante es que asegurarnos que la concentración de THC sea despreciable, sea muy baja. Porque sería dañino a la salud. En realidad, si bien después hay otros compuestos con THC, el THC es la parte psicoactiva de cannabis. Y hay varios datos que advierten sobre los riesgos de exponer, sobre todo a chicos con cerebro en desarrollo, a concentraciones de THC. Porque se podría aplicar en niños también esta medicina. Esta medicina es básicamente, la mayoría de las patologías, si bien está para epilepsia refractaria, la evidencia es más fuerte es la epilepsia refractaria infantil, aunque probablemente por extensión
se esté usando a veces lo que se llama off-label, ¿no? Fuera de la indicación específica en otras epilepsias refractarias, donde en realidad no podemos decir que no sirve, sino que la evidencia todavía no llegó a ser contundente. Piensen que esta molécula era prohibida hasta anteayer, claro. usar, hablando metafóricamente. Entonces, la evidencia es algo creciente, es algo dinámico. En medicina todo el tiempo se está investigando, que fue lo otro que hay que seguir haciendo. Ahora En nosotros este momento, con el tema de la pandemia y de la vacuna, hemos escuchado, ¿no?, que tienen que pasar tantos estadios, que tienen que etapas y etapas y etapas. ¿Esto ya ha pasado todos esos estadios? Exactamente, sí. Quería terminar de cerrar el otro. No es solo para niños, algunos cuadros de estos se presentan en el adulto, pero más frecuentemente es en niños. Con respecto a la última pregunta, sí, justamente el ANMAT nunca podría aprobar a una droga que pase todas las fases. O sea, una droga arranca con una fase 1, que es una fase experimental, después se va ampliando. En algunas fases están destinadas solamente a ver lo que es la seguridad, como pasó en el tema de lo que hablábamos de las vacunas recién, ¿sí? Y después, en la última fase, que es la del ensayo clínico, se hacen ensayos clínicos donde se les da a un grupo de pacientes esta droga, a otras se les da lo que llaman placebo, porque también hay que tener en cuenta esto, ¿sí?, que muchos medicamentos actúan por una acción más psicológica que por el medicamento en sí. ¿Verdad? Y eso nos permite no solo conocer la verdadera eficacia, sino también conocer otra cosa muy importante, que es qué interacciones pueden tener con otros fármacos, qué seguridad tiene. Pensemos que siempre que damos cualquier droga, cualquiera, desde la aspirina hasta esto, ustedes estarán, yo estoy muy acostumbrado conmigo que los pacientes se asustan porque ven los prospectos que son gigantescos, kilométricos, pero en realidad, bueno, toda droga tiene probables eventos adversos. Usted sabe, doctor, que esta cuestión de la epilepsia es muy más común de lo que se piensa y se habla muy poco sobre el tema. Y esto uno se pone a pensar en lo favorable ante esas frecuentes crisis que pueden aparecer. ¿Cuál es el mayor beneficio de la utilización de este medicamento? Bien, sin ninguna duda es como usted dice, la epilepsia, la prevalencia aproximada de epilepsia es el 1% de la población, y de esos aproximadamente 25 al 30% tienen cuadros que se llaman refractarios. Epilepsia refractaria es aquella epilepsia que no responde al tratamiento con por lo menos 2 drogas combinadas ya conocidas. Entonces, hay que aclarar siempre que ninguno de estos fármacos, ni los que existían, ni este nuevo, son curativos. Claro. ¿Sí? Lo que hacen es mejorar mucho la calidad de vida al bajar la frecuencia de los cuadros convulsivos. Entonces, esta indicación de este derivado de cannabidiol tiene que ver, generalmente es para usarlo, nosotros llamamos add-on, o sea, agregado a los otros fármacos. Ahora, ¿este medicamento es solamente para los que tengan problemas de epilepsia? Digo, porque por ahí se utiliza, acá por ejemplo yo he conocido gente que lo usa para el dolor de hueso, para una cosa u otra. ¿Es solamente para la epilepsia en este caso? Bien, en este caso el fármaco aprobado con bupidiol, rico en CBD, hecho por el laboratorio Aleph Medical Argentina, es para tratamiento de epilepsia refractaria, ¿sí? Esa es la aprobación. El otro uso, que es el uso artesanal, en el cual hay mucho relato anecdótico, a veces hay algo de evidencia, a veces hay mucho de pensamiento mágico también, que es lo uso para la artrosis, para el dolor de huesos, para el asma, para el Alzheimer. La realidad es que todos los que atendemos pacientes, tenemos miles de pacientes que toman las famosas gotitas. 2 gotitas, que 3 gotitas. Y ahí, lamentablemente, tenemos una expansión de cosas que termina a veces desprestigiando al propio fármaco. Es cierto que hay otros usos aprobados por la evidencia médica, evidencia científica, como las náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia, como algunos dolores neuropáticos, algunos dolores vinculados a patologías específicas, espasticidad en esclerosis múltiple, pero no es que sea cualquier dolor me tomo las gotitas. En realidad hay muchas drogas que funcionan muy bien, que ya son conocidas, pero bueno, ustedes saben que el cannabis tiene además esa carga místico, folclórico. Sí, tal cual. Entonces, bueno, que uno no puede desligar eso, ¿no?, a la hora de analizar este fenómeno. Ahora, doctor, ¿y cómo nace la investigación de implementar esto, la marihuana, en este tema específico de la epilepsia? Usted como un especialista en el tema, ¿cómo nace la investigación de utilizar esto para atender la epilepsia?
Bien, es interesante. En realidad, si uno, ahí yo podría dividirlo en dos, pero entiendo que por cuestiones de tiempo, que siempre dicen ustedes que es tirano, Sí. voy a ser breve. En realidad, las evidencias del uso medicinal de cannabis son arqueológicas. Ajá, O sea, mire usted. en la antigua India, Sí. todo siempre se usó, lo cual no significa que algo sea eficaz, porque también saben cosas que no servían para nada. ¿Sí? Pero hay Claro. excavaciones donde se encontraron cannabis, etcétera. La evidencia más reciente, digamos, con respecto sobre todo al tema de epilepsia, surge con mucha fuerza a partir de un caso en Colorado, donde había una niña que de hecho se llamaba Charlotte, eso se puede buscar la historia, donde sus padres le dan aceite y empiezan a ver que mejoran sus convulsiones, y empiezan a presionar. La película, entonces. Esto dio lugar a primero un uso que es más artesanal y después la industria farmacéutica empezó a concentrar su atención en esto, lo cual me parece bien, porque es lo que a veces nos garantiza la calidad del producto. Hay gente que asocia a la industria farmacéutica con mala palabra, yo creo que eso es un error serio, Claro. porque todo lo que nosotros tomamos viene de la industria farmacéutica. Pero desde ese entonces, desde hace más o menos 15, 20 años, se empieza a estudiar esto, y si ustedes buscan, por ejemplo, los buscadores médicos, científicos van a ver que hay un crecimiento que es exponencial de investigación. Por supuesto que esto es investigación, de ahí a llegar a la evidencia es otro tema, pero empezó así, empezó a partir de un caso particular donde se vio que había cierta mejoría y se empezó a generar. Nosotros como médicos no nos sirve el caso particular para asignar a un paciente, Claro, tiene que pero ser. sí a veces sirve para esto, para disparar la investigación. Bien, doctor, la última de mi parte, creo que alguno de los objetivos cuando se planteaba esto y que se quería sacar una ley es que el acceso a este medicamento sea gratuito. Bueno, ahí sí, eso ya es un tema legal. En realidad hubo una primera ley votada, la 27.350, que se votó en marzo del 2017, ¿sí? Y que decía el acceso gratuito, era un poco confusa, que a mi juicio, esto es una opinión, ¿no? En su elaboración, porque dejaba abierto, o sea, también es cierto que a veces nosotros pensamos siempre en temas gratuitos. Ahí se nos va un poco la onda, doctor. Se nos Sí, va el perdón, audio. decía que, Ajá. Ahí está. que todos hablamos de gratuidad, pero en definitiva alguien lo paga. Eso, Claro, el nunca es Estado, gratis. digamos, que garantiza. Claro. Sí. Entonces yo creo que en esas cosas se puede contar que sea gratuito, pero justamente con más razón, cuando uno se propone que algo pueda ser o no gratuito, tiene que centrarse en que la evidencia sea contundente. Porque imagínense que si yo dijera gratuito para personas con dolor, estallamos el sistema de salud. Estamos hablando de más de 6 millones de personas que tienen algún tipo de dolor. Claro, si no es específicamente para la gente que tiene epilepsia refractaria, en este caso es Claro. esto. Claro. Eso es la aprobación, esto no es de gratuidad, son dos cosas distintas. Sí. Todo lo que tiene que ser gratuidad o no gratuidad va por una ley, por reglamentaciones, etcétera. Acá la noticia, el dato importante es que la ANMAT, digamos, aprueba el primer fármaco que llega a nuestro país con calidad farmacéutica, valga la redundancia, es decir, con estabilidad lote a lote, sin contaminantes y de elaboración nacional. Perfecto. Bueno, doctor, nosotros muy agradecidos, doctor Diego Sarasola, por esta comunicación y esta charla que hemos tenido esta mañana, y la verdad que, bueno, celebramos también que se empiecen a abrir los caminos para poder tratar mejor este tipo de dolencias en la comunidad, ¿no? Sí, yo les agradezco mucho el contacto. Acá lo más importante es eso, lo más importante es que esto permite seguir luchando por mejorar la calidad de vida en este tipo de patologías que son tan frecuentes y tan complejas. Con tantos medicamentos, de toda cosa que sea, venga del lugar que venga de cannabis o venga de donde sea, siempre es bienvenido en cuanto mejore la calidad de vida de los pacientes. Doctor, muchas gracias, un abrazo, muchas gracias, suerte. Muchas gracias a ustedes. Ahí estaba el doctor, en este caso, Diego Sarasola, ¿no? Diego Sarasola, sí. Sí, acá lo he googleado. Bueno, lo he googleado y lo estoy viendo acá. Sí, psiquiatra especialista en neuropsiquiatría y neurociencias, director del Instituto de Neurociencias Alexander Luria.